Muy buenas noches y sean bienvenidos a Canal 6 Televisión, al tiempo de entrevistas para hablar de la asociación poética Caja de Semillas y de algunos de los integrantes que nos acompañan precisamente en los estudios en el día de hoy. Tenemos con nosotros, por un lado, a María José Martínez Peña. ¿Qué tal, María José? Muy bien, gracias. Muy feliz por estar aquí esta tarde. Nosotros de tenerte. A su lado están Julián Rodríguez, que es profesor de francés. Julián, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, estupendamente. Y, por supuesto, Marcos Dourado, al que usted ya conoce de alguna que otra entrevista, porque es una persona multifacética, como se suele decir. Marcos, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por estar aquí otra vez. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es la poesía en general, vamos a hablar de las inquietudes que hay por este género, por la literatura. Y la primera pregunta, y podéis contestarme quien lo desee, me gustaría saber por qué se tiene la necesidad, ¿no?, de crear un grupo poético, una asociación en Totana que se dedique a todo esto. Puede ser, por ejemplo, Julián. Pues la idea es de promover el conocimiento de la poesía, porque sobre la poesía se tienen muchas ideas erróneas. La mayoría de la gente se cree que la poesía es algo hermético, abstracto, algo sofisticado y reservado a minorías y eso. Y en realidad lo que queremos transmitir es que la poesía es todo lo contrario de ese pensamiento. No hay nada de esencia más popular que la poesía, porque la poesía es la palabra más cierta y más próxima de la libertad, ya que el lenguaje poético se caracteriza esencialmente, por no decir únicamente, esencialmente por su ansia de libertad, de expresar lo que cada uno lleva de más personal en sí mismo y con la intención de comunicarlo a través de la escritura. Crear y comunicar, eso es la poesía. La poesía abarca muchos géneros, muchos campos y por supuesto incluye a personas que a lo mejor en un momento tuvieron la necesidad de escribir, como es el caso de María José Martínez Peña. Me comentaba también antes de comenzar la entrevista que desde muy pequeña, ¿no?, ha sentido afición por la escritura, aunque tu trabajo ha estado vinculado al mundo de la peluquería y todo esto, pero en ti nació esa necesidad, ¿no?, de componer o de escribir. Sí, efectivamente. Yo puedo empezar con una anécdota que siempre la tengo muy presente, porque mi madre le tengo que agradecer en ese aspecto, porque su regalo para mis cumpleaños eran libros. Entonces, sobre todo, gustaba Adolfo Bécquer, y yo tendría a lo mejor unos 11 años. Entonces, pues sí que eso despertó a la hora de estar leyendo mi gusto por la poesía. Y bueno, ya empecé a escribir en soledad, por supuesto, porque me daba mucha vergüenza. Y poquito a poco fui conociendo a gente que me ayudó bastante y bueno, hasta que fui mayor y empecé en los grupos de asociaciones poéticas y a participar. O sea que fue así. Y antes de hablar con Marcos también, sí me gustaría preguntarte, porque es curioso, ¿no? ¿Cómo puede ser enfrentarse a un folio en blanco? Bueno, la verdad es que no es fácil, no. Pero creo que cada uno, sobre todo los que tienen esa perspectiva poética en su interior, pues todo el mundo puede escribir, eso por supuesto. Pero sí, tienes que tener algo, a ver cómo lo digo, como una música interior que a ti te hace escribir algo. Y luego que tenga sentido es ya el trabajo que tiene hacer un poema, por ejemplo. En este caso hablo de los poemas. Entonces tienes que trabajarlo mucho, si son con métricas, si no son, que normalmente ahora no se hace con métricas, son poemas libres. Pero sí, efectivamente no es fácil para nada enfrentarse a un papel en blanco. O sea, tienes que tener una idea o algo que te sugiera, o por ejemplo si estás en el campo y ves algo, pues ir empezando con un verso y luego dejarte llevar. Más o menos es como, así lo vivo yo. En el caso de Marcos, porque yo lo comentaba al comienzo, al presentarlo, que es una persona multifacética, se dedica a muchas cosas, toca muchos campos. ¿Cómo nació en ti la vocación de escribir, Marcos?
Es que desde hace mucho tiempo. Va un poco similar ha parecido los inicios a lo que dice Mari, de que empiezas un poco ahí como tus padres. Mi padre, por suerte, pues le gustaba mucho leer y entonces pues le gustaba mucho regalarme libros o tebeos o cosas de eso. A partir de ahí empiezas un poco a darte cuenta que a lo mejor también que te toque un profesor de literatura bueno, eso también influye mucho. Entonces ahí empiezas un poco a hacer tus pequeñas composiciones y enfrentarte al papel. Como dice, hay mucha gente, es difícil o fácil según la perspectiva en que se tome. Porque, por ejemplo, yo qué sé, estás ahí andando y se te ocurre algo. A lo mejor en ese momento no lo tienes, no tienes un papel a mano y lo escribes en un trozo, una servilleta, en cualquier sitio donde puedas escribir con un lápiz o un boli. Después cuando ya vas pasando el tiempo, te vas evolucionando, vas creando lo que tú, desde tu interior, sale, porque eso, al final la poesía es eso, es espontaneidad. Después trabajarlo es tiempo, es dejar madurar el poema, dejarlo descansar. Ahora, por ejemplo, no se encorseta tanto a lo mejor la poesía como antiguamente, hace muchos años para atrás o muchos siglos para atrás, con unas pautas métricas, digamos, más libre en muchas cosas. Eso también está bien porque te da más libertad a la hora de pensar. Pero bueno, yo creo que a fin de cuentas es lo que surge de tu mente, es traspasarlo al papel y una vez que lo tienes en el papel, trabajarlo, nada más. Por eso te iba a comentar también, ¿no?, que el nombre viene como anillo al dedo. Yo no sé caja de semilla de dónde viene, pero yo lo comparaba también a esa semilla que se planta en la tierra y va dando su fruto, ¿no? Una poesía, un libro es igual, es como un hijo que prácticamente tienes que empezar a criar desde un principio, a llevarlo para adelante. Yo creo que una poesía también es como una planta. Tú lo hablas como la semilla y la caja de semillas es como el semillero. El semillero es donde tú plantas las semillas y esos planteles los vas eligiendo, los vas plantando, los vas sembrando en un surco o si es un árbol lo vas plantando en un sitio que a ti te guste y de ahí va a crecer y va a ramificarse y va a crear más cosas, porque al final es más cosas y un árbol también se madura y llega a una edad adulta y el poeta es lo mismo, empieza desde abajo y se va formando. Julián, como profesor de francés, ¿la poesía es universal? Sí, absolutamente. Y uno de los pequeños problemas con la poesía es que es muy difícil de traducir con palabras, porque la poesía efectivamente se escribe con palabras, pero esas son ante todo emociones, sentimientos y cosas que cada poeta expresa de una manera muy personal con su propio lenguaje. Y eso es muy difícil traducirlo. Si yo siento una emoción, otra persona va a tener, por todo lo que quiera, va a tener cierta dificultad a sentir exactamente lo mismo que yo. Pero bueno, eso también forma parte de la riqueza de lo que es la poesía. Para mí, personalmente, yo creo que cada escritor de poesía tiene un concepto propio y personal. No existe una definición única de lo que es escribir poesía. Para mí es la sencillez. A mí me gusta mucho la frase del poeta francés Paul Valéry, que dice: yo entre dos palabras, cuando estoy buscando para escribir, entre dos palabras que se me presentan, siempre escojo la más sencilla. Y ese también es mi concepto. A mí me gusta escribir con un mínimo de recursos así artificiales, porque al fin y al cabo la escritura es un artificio, para darle toda su plaza, toda su importancia, todo su lugar a la emoción por encima de las palabras. Hoy en día, yo preguntaba antes, ¿qué siente una persona cuando se enfrenta a una hoja de papel en blanco? Pero hoy en día también tenemos las nuevas tecnologías, los sistemas digitales para leer libros, para todo esto. ¿Qué piensas de eso? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Es mejor el contacto directo con el libro, empaparse de las páginas, desde tu punto de vista? Sí, yo creo que sí, absolutamente. Escribir poesía es una hoja en blanco y un lápiz. No se necesita nada más, sino es el corazón, lo que uno lleva en sí mismo. Lo que importa con la poesía nunca son los medios externos, exteriores, es lo que se lleva dentro.
Y eso, la mejor forma de plasmarlo es una hoja en blanco y un lápiz. Aunque, por supuesto, la poesía también abarca todos los ámbitos del arte. También se puede hacer poesía con la música, con la pintura, con todo. La poesía es crear. Pero digamos que cuando nos ponemos a escribir, entonces el recurso esencial es la palabra. Y la palabra no necesita tecnología. La palabra son las que llevamos dentro y que plasmamos sobre una hoja de papel lo más simplemente posible. Concretamente, yo veía recientemente a María José recitar en la Plaza de la Balsa Vieja en un acto intercultural, y yo no la vi con una tablet, yo la vi con sus folios, sus papeles, y eso me da a entender, María José, que tú eres también partidaria de esto, ¿no? Sí, sí, yo totalmente. O sea, es que no, el tacto ese del libro y la hoja es para mí... Bueno, supongo que claro, con el tiempo pues todo irá cambiando y tal vez tengamos los libros en tablet y en cosas así para leerlo. Pero vamos, a mí el tacto del libro siempre me gusta. Marcos, ¿es mejor caminar en grupo o caminar solo? Porque decía uno de vuestros compañeros de esa asociación poética, Francisco Barceló, que el caminar en grupo te ayuda, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, este planteamiento? Yo creo que es beneficioso para todas las partes. Unos nos retroalimentamos con otros. Es verdad que, por ejemplo, escribir es un acto solitario, pero trabajar los poemas o expresar o leerlos para que también entre todos los podamos corregir o podemos aportar cosas, eso es importante. Pienso que trabajar como grupo literario es importante para todos, más que... El tema de escribir es más solitario, porque es más personal, es un sentimiento que te nace, tú te sientas ahí, pues en tu rincón que te guste para escribir, o en un campo, en un banco, donde sea, en tu cuarto, o donde sea. Y eso es más personal, más privado, pero de una vez que lo plasmas y lo lees a otras personas y lo quieres a lo mejor perfeccionar, porque siempre te ayuda mucho que haya gente alrededor que te eche una mano. ¿Hay un momento determinado del día para escribir? ¿O cómo le vienen a uno los pensamientos? No sé. Yo creo que no hay un momento del día. A lo mejor algunos tendrán un momento del día. A lo mejor a algunos les gusta escribir por la mañana, a otros por la noche, otros... No sé, yo creo que va surgiendo. ¿Tomando apuntes de lo que te viene o cómo se hace? Depende. Mi método, yo hablo de mi manera de pensar. A lo mejor otros tienen otras maneras de pensar. Mi manera de pensar es que a lo mejor te fluye una cosa y en ese momento la tienes que escribir. Y no hay una hora exacta, ni un lugar exacto. Te viene y a lo mejor, ¡pum!, te sale, es inspiración, es música, lo que dice Mari, es música, te viene ahí la música ahí, está ahí en el cerebro rodando y tienes que sacarlo. ¿Y sobre qué escriben los poetas, Julián? ¿Sobre qué escriben? Pues sobre todo, pero esencialmente sobre lo que llevan dentro. Os voy a decir una cita, a ver si la encuentro, del poeta Jean Cocteau, poeta francés, muy bonita sobre la poesía. Dice que la poesía es lo que nos permite descubrir lo que la vida cotidiana ya no nos deja ver. Es decir, que la poesía está en todo, en cualquier cosa. Aquí encima de esta mesa lo que pasa es que hemos perdido, generalmente hemos perdido la forma de ver y de entrar en contacto emocional con las cosas. Porque vivimos en una época, antes hablabas de tecnología, donde cada vez más lugar está tomando, más poder la tecnología. Y la tecnología son medios. Bueno, pues la poesía, cuantos menos medios artificiales, mejor. Porque lo que dice siempre es lo mismo, es la emoción, y eso no tiene época. Por eso la poesía también se dice que es intemporal, porque no tiene época, no tiene momento, no es un relato como puede ser una novela o una película, es más bien una explosión, yo lo diría de esa manera, de emociones, de sentimientos, de cosas que duran un instante y a la vez una eternidad. Cuando hablamos de poesía, María José, hablamos de género. ¿Quién lee más poesía? ¿Los hombres, las mujeres? ¿Quién se dedica más a la poesía? ¿Por igual?
Porque aquí estamos viendo que hay una amplia Sí. representación de hombres. O sea Sí, que... no, sí, sí. Yo creo que igual, vamos. O sea, si nos vamos remotamente atrás, hay muchas mujeres escritoras que a lo mejor no podían, o sea, no se daban a conocer, porque entonces era otro sistema de vida. Pero ahora normalmente sí, yo creo que por igual, ¿eh? Hombres y mujeres. Sí. Que quizás a lo mejor, no sé, la mujer se dedica más porque tenga más tiempo, o si hablamos de la sensibilidad, perdón, entre comillas, pero vamos, yo pienso que sí, que es igual, tanto hombres como mujeres. Si me preguntas si se dedican a, o sea, Si se a dedican escribir, o leen, sí, yo creo que sí. por igual. Sí, sí, yo creo que sí. Ahora mismo en nuestros días, sí. Sí. Pues en este punto vamos a hacer una breve pausa, vamos a ir a la publicidad que nos pide paso y me voy a quedar en la mesa, a la vuelta con Julián Rodríguez, y nos van a acompañar dos nuevos miembros de la Asociación Poética Caja de Semillas, porque son muchos los que están en el estudio, aunque ustedes no los vean, son muchos y quieren aportarnos sus experiencias, sus ideas en cuanto al tema de la poesía. Será a la vuelta en unos minutos. Batiolet, la tienda referente en Totana de material eléctrico de calidad para profesionales y empresas. Siempre las primeras marcas con el mejor servicio postventa. Bombillas inteligentes compatibles con Alexa y el asistente de Google. Todo el material necesario para su instalación fotovoltaica. Le asesoramos con la experiencia y profesionalidad de siempre. Estamos en Avenida Juan Carlos I, 155. Batiolet, instale siempre calidad. Bueno, pues iniciamos ya la segunda parte de esta entrevista. Estamos con la Asociación Poética de Totana Caja de Semillas, y a Julián se le incorporan, por un lado, Juan Campoy, ¿qué tal? Hola, buenas. Y Alfonso Sánchez, ¿qué tal? Alfonso Gallego. Bien, hecha esa precisión. Pero una vez rectificado el apellido, muy bien. Muy bien, ¿no? Sí. Entre amigos y hablando precisamente de poesía y de actividades, porque la segunda parte vamos a dedicar a hablar de actividades, porque son muchas las actividades que se han hecho, serían innumerables, imposible nombrarlas todas, pero se editó allá por el año 2003 la primera antología poética, que en este caso colabora el Ayuntamiento con la Asociación Poética. También se le rendía un homenaje a Francisco Barceló, también se hablaba de Antonio Machado, de las raíces con el municipio de Totana. De todo esto, bueno, tienen todos ustedes toda la información que en su día se dio. Y ahora, ¿en qué momento estamos? O sea, ¿en qué estáis metidos en este momento, Alfonso? Bueno, hay varias cosas, hay algún libro más que se hizo con referencia al tema de la pandemia, pero ahora mismo pues estamos para exponer, para sacar a la luz, para presentar el libro la antología poética, cuyo título es No tengo donde caerme vivo, en la que participamos pues varios, los que hemos visto aquí, algunos más, que no han podido venir. Estamos en esa fase, aunque no paramos nunca, pero bueno, no concretamente se hace en que haya un acto determinado, sino que en nuestras conversaciones, como antes se decía, Marco, es decir, de forma colectiva nos reunimos, hablamos, exponemos lo que tenemos y bueno, pues y se concreta en algún libro como este. ¿Y el título? No tengo de caerme vivo, ¿por qué este título? O sea, el título, pues, bueno, es un título de luego bastante, ciertamente un poco irónico, tiene cierta parte satírica, porque está claro que la realidad no es esa, pero como estamos hablando de poesía, mejor título que esta metáfora, pues imposible. Lógicamente nos referimos a lo que es la situación de esta parte material, de lo que es lo material y lo que es lo poético, donde vemos el mundo tal y como está y vemos la cantidad de cosas, como en la portada aparece, la cantidad de cosas que nos impiden poder tener un lugar adecuado para ponernos a escribir, a pensar. Pero sin embargo, sí, porque aquí en la parte de abajo aparece el pensador de Rodin, donde tiene sitio donde ponerse a pensar, mientras que los que nacemos o hacemos poesía, estamos agarrados a unos clavos ardiendo, con unos papeles en blanco y desnudos, como desvalidos, pero que a la hora de la verdad, pues se plasma en el sitio que sea. Bueno, vais a presentar el libro concretamente el día 17,
aunque ya habéis hecho alguna que otra actividad más. Creo que empezasteis el día 9, ¿no? Sí, hay actividades variadas que lógicamente el coordinador ya ha sido Juan Ruiz, que por razones determinadas no ha podido asistir, y él es el que podía hablar perfectamente de las actividades, pero son variadas. Yo asistí antenoche, asistí a la presentación del libro de Zacarías Cerezo, que se titulaba Camino del Apóstol, el camino desde Cartagena hasta Caravaca, donde aparte de dar su impresión de cada uno de los recorridos que hacía, pues plasmaba las visiones, las vistas que él tenía con la acuarela, esa técnica tan sensible y tan dúctil. Juan, coméntanos un poco sobre ti para empezar, ¿no? Antes le preguntaba a los compañeros de la primera parte cómo empezaron ellos a escribir. ¿A ti de dónde te viene esa vocación? Hace tanto tiempo que no me acuerdo. Yo recuerdo que a mí me gustaba, de pequeño, me gustaban muchísimo los cómics, y a raíz de ahí pues empecé a interesarme por la literatura de fantasía. Y bueno, pues conforme vas creciendo, vas descubriendo otro tipo de literatura. Y bueno, a mí me ha gustado mucho el rock toda la vida, y entonces la literatura y la música están unidas irremediablemente. Entonces, pues por aquellos años yo formé una banda en el 87, 89, creo que era. Y claro, las letras las tenía que escribir alguien, ¿no? y la escribía yo. Entonces, a partir de ahí ya conocí a Cati Parra, conocí a Elvira Vicente Bernabéu, en fin, un montón de gente que se dedicaba a la poesía, que hacían talleres de poesía. Bueno, y a raíz de ahí, pues bueno, hasta aquí. La poesía se puede armonizar con la música. Muchísimo. Siempre. Yo creo que ha estado siempre ligada. Tú tienes que hay que tener en cuenta, por ejemplo, Bob Dylan. Bob Dylan, lo que escribía, sus letras no eran letras, eran poemas. John Lennon, en fin, una cantidad de autores que han unido. Leonard Cohen también lo hacía. Bueno, Leonard Cohen era poesía poniéndole música. Le ponía música a sus poemas. Y entonces, a raíz de que la música y la poesía están muy ligadas, pues te tiene que gustar, de alguna manera. Y luego pues empiezas a descubrir pues, autores que de alguna manera marcan la diferencia. En este caso yo descubrí a Charles Baudelaire, y además se nota mucho cuando tú escribes, siempre tiene un punto de inspiración, ¿no? Tienes a alguien que te sirva como un poco como de espejo para mirarte. Y pues a partir de ahí, cuando ya descubrí yo que la poesía era algo más que flores y margaritas y mariposas, pues entonces ya empezó a interesarme más la poesía. Sí, porque es curioso, ¿no? Pero siempre se ha vinculado a esto, Julián, lo que comenta Alfonso, ¿no? Al tema del romanticismo, ¿no? Y esto es algo más. Sí, claro. La poesía, otra confusión que hay con la poesía es que muchas veces se considera como simplemente un adorno así que va a hablarnos de flores y de campos y de árboles, algo muy bucólico. Y en realidad la poesía puede conllevar eso también, pero es que lo lleva todo. La poesía no tiene límites, no tiene límites ninguno. Es eso lo más importante. Si hay que comprender una cosa con la palabra poesía, es la relación que hay entre poesía y libertad. No hay mayor expresión de libertad que a través de la poesía, porque la poesía no tiene límites. Sobre todo, no tiene límites mentales, como pueden tener las ideologías y toda esa forma de repetir continuamente las mismas cosas. No, la poesía quiere ser creativa. Lo que más teme un poeta es decir dos veces lo mismo, es repetirse. No, estar siempre en la creación, y para eso pues se necesita mucha libertad. Y por eso también es un objetivo nuestro, es promover la poesía como metáfora de libertad,
No hay sociedad libre sin poetas. Es imposible. Lo que más crea la libertad es la poesía. Ahora vamos a hablar del contenido del libro también, porque esto me interesa mucho, un poco quiénes han participado, Alfonso, qué es lo que se va a descubrir dentro de ese libro. Pero antes me gustaría hacerte una pregunta, no en referencia al libro, pero que tiene que ver con el libro o con lo que se escribe. Se ha llegado a decir que un mal poema bien leído puede convertirse en uno bueno. Bueno, ¿Crees que esto es así? Concretamente ahí es donde entra el tema musical. Es decir, que si bien el fondo de un mal poema no hay quien lo modifique, sí la musicalidad del poema puede tener parte atractiva. Es decir, que eso sin duda alguna. Si está mal escrito en un mal poema, es un mal poema, bajo mi punto de vista, claro. ¿Todo el mundo puede leer un poema? Todo el mundo puede escribir un poema, porque un poema también, aparte de la explicación sapientísima de Julián, lógicamente es la vida misma, es andar, es tropezarse en una piedra y hacer un poema del tropiezo de una piedra, que no hay que buscar cosas que no están al alcance nuestro. Es decir, puede leerse un poema todo el mundo que tenga ganas de leer el poema, porque cuidado, que no está yo no veo a la gente de forma general con ganas de leer poemas. Yo te voy a contar una anécdota que yo en Aledo empezamos con un pequeño grupo de poesía, antes de empezar yo aquí a bajar a Totana, y en una ocasión yo iba de mi casa después de cenar, iba a la reunión para leer el poema, y estaban hablando en el bar, para ir a tomar un café, estaban hablando en el bar de fútbol, de esas cosas que se hablan en los bares. Y yo dije dónde iba. Dice, pues está el mundo como para poesía. Es decir, si está para fútbol, si está para toros, si está para la vida normal y corriente en los distintos menesteres o en las conversaciones que salen, y sin embargo hablar de poesía es un poco repipí, es decir, que es un poco, como dicen por ahí en otros sitios, fifí, un poco, no, la poesía, si es que la poesía no es eso. La poesía tiene esas dos vertientes, esa vertiente de buscar la métrica, cosa que a mí me gusta, y sin métrica, que también tiene su parte poética. Una prosa es una poesía. Y sobre todo si está tan bien escrita y bien leída. Es decir, que... Estos comentarios, ¿cómo los encaja un poeta? O una persona que escribe poesía cuando escucha todo esto. Pues si es que no hay comentario que sea malo. Quiero decir que el poeta, antes has preguntado de cuál es el motivo para escribir. Acabo de decirlo, tropezarte en una piedra. Es decir, que no hay por qué ser una cosa que busque, que está en la élite, que está en un sitio, que está en un paraíso, en un Edén. No. Es decir, la poesía es lo diario. Y de lo diario se extraen cosas que parece mentira. Por ejemplo, una piedra, un cuarto de baño pintado Antonio López, yo que soy también en esa fase de pintura, Antonio López pinta un lavabo que no tiene nada de atractivo, y sin embargo ese cuadro es un cuadro precioso de un lavabo. Es decir, que cualquier objeto inerme que no tenga vida, eso tiene vida en el momento en que se pone en la boca de un poeta o en el pincel de un pintor. Pues enseguida, como digo, vamos al libro, vamos al contenido, vamos a quienes han colaborado con el libro. Alfonso incluso nos va a leer algo para cerrar la entrevista. El Casino Literario siempre ha sido el punto de encuentro de la asociación. ¿Es el marco ideal, Juan? ¿El Casino Literario? ¿Acude público, acude gente a vuestras citas? Pues ha habido veces que sí ha acudido bastante. Hace unos años organizamos unos recitales donde presentamos una serie de libros de varios autores a nivel nacional, y la verdad que hemos llegado a llenar el casino. Y yo, además que yo se lo comentaba un día como una anécdota, porque me daba miedo de que el casino se viniera abajo, ¿no? Porque el casino en fin, tiene algunas partes que están un poco deterioradas y tal, y a mí me daba miedo porque estaba entrando demasiada gente, y además venía... que fue cuando se presentó Andrés de la Orden, presentó su metal oscuro, metal negro creo que era, y hubo un lleno total. Aparte, hemos presentado muchísimos libros, incluso creo que una antología, creo que presentamos una antología también, Animales entre Animales, que era para recoger fondos para las protectoras de animales. Vamos, que se han movido
ha habido movimiento en el casino y con bastante éxito algunas veces. Y desde tu punto de vista, ¿se apoya suficientemente a la cultura, a la que escuchamos tanto en televisión? Más cultura, más cine, más lectura, más no sé qué. ¿Hay suficientes actos? ¿Debería de haber más? ¿Se deberían de implicar más? La verdad que se podrían implicar un poco más. Vamos a ver, la cultura siempre es un segundo tiempo. Siempre se deja para cosas más importantes. Pero bueno, pero sí es cierto que también depende, hay veces que bueno, depende también desde qué instituciones se le apoya, se apoya. El ayuntamiento a veces ha apoyado, no siempre, pero sí. La verdad que no nos podemos quejar en Totana, porque en Totana la cultura de alguna manera ha estado siempre bien arropada. Y del libro, ya en la parte final, Alfonso, ¿qué vamos a encontrar en el libro? ¿Quiénes han colaborado? Antes de que nos leas algo para cerrar la entrevista. Bueno, es muy variado porque somos concretamente 11 y lógicamente en los 11 es muy variado y distinto, teniendo como base la poesía en sí, pero el fondo y la descripción es de forma muy distinta, por tanto muy atractivo. Es decir, no es un libro que coja y con el mismo autor, cuidado, un autor que puede leerse de principio a final, pues en este caso no, en este caso participamos con 5 o 6 poemas cada uno y el atractivo es que en cada uno va a encontrar una cosa distinta. Yo voy a leer las personas que participamos con el objeto de que la gente sepa quién participa. Y María Dolores Rodríguez, Daniel Crespo, María José Valenzuela, Sergio Esteban, María José Martínez Peña, Juan Campoy, Julián, Emilio Pulido, Juan Ruiz García, Eleni y Alfonso Gallego. Bueno, esas son las personas que vamos a estar, creo, si es posible, la mayoría, el día 17 en el casino a las 8:30 para dar a conocer ya con más y por supuesto por detalle, porque estará cada uno y explicará cada uno lo que ha hecho, lo que ha expuesto, lo que ha tenido el gusto de poner y bueno, pues ya estar contentos de que el libro, después de determinados avatares, sobre todo con los coletazos de la pandemia, pues no estaba previsto que saliera alguien antes, pero no ha podido ser, pero de todas formas una lectura, cuando salga, siempre es buena fecha. Y algo breve para cerrar la entrevista, sí, podemos escuchar, leer hay un poco de todo. No, pero yo voy a leer una cosa de María José Martínez Peña, que es la única mujer que nos acompaña. Y me parece que en su honor, que merece la pena hacerle este honor a ella. Vamos a ello. Ventanas se llama. A veces me asomo y miro hacia adentro, como metida en ámbar, con la expresión detenida en los vidrios, ensayo la edad de las piedras. Me desbarato como madeja de ovillo, me adivino en el árbol y se sorprende el aire con la resina de mi piel. Siento entre las grietas del cactus mis batallas de avena. Me quedo en medio del día, de la tarde y la noche, viendo mi colección de cromos recortados. Solo entonces descubro para qué sirven las ventanas. Pues maravilloso. Pues todo esto y más van a poder ustedes disfrutar el día 17 a partir de las 8:30 de la tarde en el Casino Literario de Totana, con todos estos amigos de la poesía que nos han acompañado hoy y los que no están, que también van a estar. Gracias a Marcos, gracias a María José, gracias a Juan, gracias a Julián y gracias a Alfonso por estar esta tarde con nosotros aquí en los estudios de Canal 6 Televisión. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y a ustedes también por vernos y escucharnos, y aquí nos tienen para cuando ellos necesiten comunicar algo, aquí estaremos nosotros para abrirles nuestra casa y nuestros micrófonos. Gracias y buenas noches.